Quiero contarte una historia, una que no he contado antes. En el 2008 me encontraba cursando los estudios generales en la universidad y en el segundo ciclo de ese año decidí matricularme en el curso de narrativa. Durante el curso se compartieron lecturas que me parecieron muy interesantes. Me gustaron mucho. Lo que me resultaba inquietante es que ahí todo el mundo parecía haber leído muchísimo más que yo y saber muchísimo más de literatura y de técnicas narrativas. No podía evitar sentirme en desventaja todo el tiempo, algo que de hecho se reflejó en la nota final del curso. Porque sí, jalé narrativa en la universidad. Y estoy seguro que debo haber sido el único que jaló narrativa ese ciclo. Claro que jalar el curso no era algo que me pusiera muy contento. Sin embargo, lo verdaderamente grave era que quizás el único que había jalado el curso quería ser escritor. Recuerdo que ese fue un momento muy difícil porque para entonces yo no llevaba mucho tiempo apegado a mi sueño y después de un resultado tan categórico como ese, pues mi sueño pudo haber muerto fácilmente. Simon Sinek es un autor y un investigador al que yo sigo mucho y él dice algo que me parece muy interesante, que hay dos tipos de personas, unas que ven las cosas que quieren y otras que ven los obstáculos que les impiden llegar a las cosas que quieren. En mi caso, una nota que decía que yo no era bueno en narrativa podría haber sido un gran obstáculo para alcanzar mi sueño de ser escritor. Y ya ves, hoy tengo 4 libros publicados, un contrato con Planeta para publicar el 5º el próximo año y estoy trabajando en 2 libros más. Uno de ellos, mi primer libro infantil. Todo parece haber funcionado bien para mí hasta este momento, pero lo cierto es que mi sueño no se limita a ser un autor publicado por una gran editorial. Mi sueño realmente es vivir de mis libros. Pero claro, este sueño también tiene consigo otros obstáculos que pueden ser muchísimo más grandes. Y seguramente hay uno que tú también has escuchado muchas veces. Y es esto, que si te dedicas a escribir, únicamente escribir, te vas a morir de hambre. Si quieres ser únicamente escritor, te vas a morir de hambre. Pues la razón principal para que las personas te arrojen este tipo de maldición cuando les cuentas tus sueños es el hecho de que no hay una gran cantidad de gente comprando o leyendo libros en nuestro país. Y esto es paradójico, ¿verdad? Porque si uno dice que quiere fundar una editorial, nadie le dice que se va a morir de hambre. O, a fin de cuentas, si uno quiere poner una librería, el comentario usual no es ese que te vas a morir de hambre, ¿ok? Sin embargo, si tú quieres ser escritor, ya, entonces sí, ahí sí te vas a morir de hambre. Y esto es lo más curioso, porque el escritor es aquel que tiene el insumo principal que sostiene toda la cadena editorial. Es más, el desarrollo de la propiedad intelectual es una de las formas más rentables en las que puedes emplear tu tiempo y tu talento. Ni siquiera necesitas una gran inversión de capital para poder comenzar a trabajar con ella. Stanis Mogollón es un gran compositor de cumbias. El tipo es una máquina de crear grandes letras de canciones. Él ha llegado incluso a cobrar alrededor de 100.000 soles anuales por concepto de regalías. ¿Y qué necesitó para eso? Una guitarra, que se la pudo haber prestado de cualquier lado, un lápiz, un papel y esto de aquí. Pero volvamos a los libros. La pandemia ha ocasionado que el sector editorial sufra una baja importante en sus ventas. Eso es totalmente cierto. Y por supuesto, las personas que antes creían que no se podía vivir de los libros, pues ahora se sienten muchísimo más autorizadas para decirlo. Pero yo decidí, una vez más, no poner la mirada en el obstáculo, sino en aquello que quiero alcanzar. Cuando mi editorial me comunicó que el 90% de su plan se había pasado para el 2021, incluido mi nuevo libro, eso significó un cambio drástico en la hoja de ruta que yo tengo para alcanzar mi sueño. Salvo contadas excepciones, si uno quiere vivir de sus libros, lo que necesita es una producción constante, estar vigente todos los años. Y ese fue el motivo principal por el que decidí ir con la autopublicación. Lancé mi nueva novela hace unas semanas, y a pesar de que venía hablando con gente del sector editorial, tanto nacional como extranjero, sobre la difícil situación que están afrontando, que no se están vendiendo libros, que todo es un desastre, la verdad es que, gracias a Dios, para mí han sido semanas muy intensas, de firmar libros, de enviar libros y de hacer nuevos pedidos. La verdad es que estoy muy agradecido y muy conmovido por la respuesta de los lectores. En un próximo video
Les voy a comentar por qué publicar durante la pandemia es una gran oportunidad. En fin, de eso se trata. No concentrarse en el obstáculo, sino en lo que uno quiere, en alcanzar el sueño. Ahora bien, ¿por qué me parece importante compartir esto contigo? La gran mayoría de personas que conozco que escriben, lo hacen con una desesperanza enorme. Escriben con la idea de que aquello en lo que están trabajando, pues acabará muy probablemente en el cajón de su escritorio o en el bote de la basura. Que eso que están escribiendo muy probablemente jamás llamará la atención de una editorial o jamás se convertirá en un libro. Grave error. Yo entiendo que eso es producto del pensamiento anterior, eso de que si te dedicas a escribir te vas a morir de hambre. Entonces, lo que sucede es que el escritor entra a su proyecto editorial con un derrotismo muchísimo más grande que sus ganas de escribir algo valioso. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta de eso, pero lo he visto suceder una y otra vez a lo largo de los años. De lo que tienes que ser consciente es que el resultado final de tu escritura tiene que ver mucho con la actitud con la cual te embarcas en ella. De la misma manera como los lectores son capaces incluso de darse cuenta del tipo de música que el autor estaba escuchando al momento de escribir su obra, esa es la misma influencia que tiene tu mindset al momento de escribir en el producto final. Desde la primera vez que me embarqué en un libro, tuve claro que ese iba a ser un libro que iba a llegar a mucha gente, que iba a tener un impacto muy fuerte en las personas. Incluso llegué a imaginar cómo se vería la publicidad de ese libro en el punto de venta, en las librerías. Y estoy absolutamente convencido de que la confianza que le puse en mi libro y en mi apuesta literaria tuvo muchísimo que ver en ese resultado final. Todos escribimos los libros que llevamos dentro. Esos libros ya existen. Si tú tienes un libro dentro, no seas tú el primero en dudar de él. Créeme, te lo dice el peor estudiante de narrativa del salón y al mismo tiempo el escritor que está a punto de publicar su 5º libro. Si yo pude lograrlo, estoy seguro que tú también. Mi nombre es Charlie Becerra, soy escritor y te invito a suscribirte a mi canal. Hasta pronto.